La historia empieza con nuestro protagonista dándole la bienvenida a una chica nueva llamada Ayako que se está uniendo al club de literatura. Ella se presenta de la forma más educada diciendo que espera que cuide de ella en muchos aspectos, mientras lo mira fijamente. Luego de eso vemos que nuestro protagonista se queda hasta tarde en la escuela con Ayako haciendo distintas actividades del club de literatura. Y ya al irse ya para sus casas, aparece una entidad rara, alta y de color oscuro, la cual hace que Ayako tenga miedo hasta el punto que se le doblan las piernas por el miedo y se termina haciendo pis mientras nuestro protagonista se queja cargándola. Al día siguiente, desde que Ayako llegó al club, empezaron a escucharse sonidos extraños y muy fuertes en la sala, al punto que el protagonista llega a pensar que se trata de un poltergeist. Por si no saben qué es un poltergeist, significa un fantasma ruidoso o fenómeno paranormal caracterizado por disturbios físicos inexplicables como ruidos fuertes, movimiento o levitación de objetos, golpes en paredes y a veces ataques físicos. Sin embargo, cuando él se acerca a preguntarle qué pasa, se da cuenta de que la realidad es otra. Los ruidos son en verdad las tripas de Ayako sonando durísimo. Ella, toda apenada y comiendo un pan, le explica que cuando se concentra mucho leyendo se le olvida almorzar, mientras que el protagonista se queda extrañado comentando que el ruido fue demasiado fuerte. Unos días después, al llegar de la tarde en la escuela, Ayako se le acerca a nuestro protagonista, al cual llamaremos Senpai, con una mirada bastante intensa para decirle que deberían volver juntos a casa. Ella insiste de forma un poco extraña en que caminar de noche es peligroso y que deben ir acompañados sí o sí, a lo que él termina aceptando sin darle muchas vueltas. En el camino, pasan por una tienda que vende unos postres de edición limitada y el protagonista sugiere que, como solo permiten una caja por persona, Ayako debería ir otro día con la persona con la que siempre se va a casa para poder comprar más. Ayako se queda extrañada y le dice que ella siempre se va sola, pero el prota le asegura que el otro día la vio caminando con una chica de cabello largo y vestido blanco. Al ver que Ayako se pone súper nerviosa y empieza a sudar del miedo, el protagonista se arrepiente y le dice rápidamente que solo era una broma. Un día después, Ayako llega con el protagonista y le entrega una bolsa con galletas que hizo ella misma como pasatiempo. Aunque ella le asegura que no tiene nada raro, el prota se queda pensando que decir eso lo hace sonar más aterrador, pero igual decide probarlas. Al comerlas, el protagonista comenta que las galletas no saben a absolutamente nada, a lo que Ayako le recuerda que él mismo había dicho que no le gustaban las cosas dulces. Ella le revela que las hizo sin nada de azúcar, y ante la queja del protagonista, simplemente le dice que se calle y se las coma. Poco tiempo después, el protagonista encuentra a Ayako escribiendo intensamente y le pregunta qué hace. Ella le explica que está redactando un cuento corto para la revista del Club de Literatura que presentarán en el Festival Cultural. Sabiendo eso, al protagonista le dan ganas de leer, pero Ayako le advierte de forma extraña que, si lo lee, podría volverse loco. Aunque ella intenta evitar que lo vea por vergüenza, el protagonista insiste y ella termina aceptando que le eche un vistazo. Sin embargo, al empezar a leer el manuscrito, el protagonista se queda totalmente en silencio y comienza a llorar de la nada. Ayako se pone súper nerviosa y apenada al verlo así, diciéndole que es muy vergonzoso que alguien se quede callado y se ponga a llorar por lo que escribió, mientras le pide desesperadamente que le devuelva su texto. Al día siguiente, el protagonista se despide de Ayako en el club de literatura y ella le pide que tenga listo su manuscrito para el festival cultural. Al quedarse sola, Ayako decide también irse ya a su casa. Saliendo del colegio, ella nota que su senpai se fue por un camino diferente al habitual y por curiosidad decide seguirlo hasta que nota que ese camino es su casa. Ayako ve a su senpai tocar el timbre de su casa y mira cómo su madre lo deja ingresar. Confundida al ver que su madre dejó entrar al protagonista, Ayako entra a la casa y se queda en shock al ver que su senpai está arrodillado frente a un altar con su propia foto. En ese momento, ella recupera sus recuerdos y entiende la verdad. Ella murió en un accidente el día antes del Festival Cultural del año pasado.
Todo este tiempo, ella había estado interactuando con él como un fantasma sin darse cuenta de su propia muerte. Ayako se queda en shock total al ver su foto en el altar. No reacciona. En eso, Senpai se da cuenta que Ayako también está con él. La madre de Ayako nota que Senpai está un poco nervioso, así que le pregunta si ocurre algo. Senpai nervioso le responde que no pasa nada, que es mejor que él ya se vaya. Ya afuera de la casa de Ayako, Ayako le pregunta a Senpai si ya sabía que ella era un fantasma. Senpai le responde que él también está un poco confuso con esta situación, preguntando a ella cómo es que ella no se dio cuenta. Ayako respondiendo que ella no había olvidado por completo. Senpai le empieza a explicar a Ayako que la primera vez que vio su solicitud de ingreso al club, él se llevó un buen susto, ya que esa solicitud tenía el nombre de alguien ya muerto. Ayako, un poco confundida, le pregunta si él puede ver fantasmas. Ante la pregunta, Senpai dice que sí, pero por alguna razón él solo puede verla de noche. Ayako le responde que nunca se dio cuenta que ella era un fantasma, aunque ella dice que nadie más le hablaba a ella aparte de Senpai, y que también empezó a ver cosas raras últimamente. Ayako resalta que Senpai es muy amable por haber seguido hablando solo por ella, pero Senpai le dice que no lo hacía por ella. Él solo lo hace porque le beneficia y quiere que Ayako le escriba una novela para él, resaltando que ella ya escribió una. Antes de morir, Ayako le ocultaba que había escrito otra historia más y que a él simplemente le gustan sus historias, pero la historia que escribió Ayako recientemente era la misma del año pasado y que él quiere leer sí o sí la novela que ella escribió a escondidas. Ayako respondiendo que si se obsesiona tanto con eso, le da un poco de mala espina. Senpai, al escuchar esas palabras, se pone de rodillas y empieza a rogarle a Ayako. Ayako rápidamente le dice que no hace falta que haga eso, ya que ella puede escribirlo sin ningún problema. Aunque ella estaba diciendo eso, no recuerda qué era exactamente lo que estaba escribiendo, así que intenta hacer un poco de memoria y logra recordar qué había sucedido. Volvemos al año anterior, cuando Ayako todavía seguía viva, y vemos cómo Senpai está intentando que Ayako le muestre lo que está escribiendo, pero Ayako no lo deja, haciendo que Senpai le pregunte que si no era una historia para el festival cultural. Ayako diciendo que no es eso exactamente y que en algún momento se lo mostrará. Entonces, ella recuerda que eso era una carta de amor, así que le dice a Senpai que mejor lo olvide, que ella ya no quiere mostrárselo. Unos días después, vemos en que en el club de literatura se encuentra Senpai y Ayako, la cual está intentando escribir una novela. Ayako se pone a pensar que ya había pasado una semana desde que su Senpai se arrodilló, y de que escribir le estaba resultando difícil, cuestionándose ella misma de que no puede escribir una carta de amor y que, aunque se trate de una novela, ella no sabe qué está esperando realmente su Senpai. Además, hay algo que más le preocupa a ella. Últimamente, Senpai empezó a toser con frecuencia, lo cual es muy raro. Ayako se para de su asiento y le dice a su Senpai que, como ella no está pudiendo avanzar con la novela, saldrá a caminar un poco. Mientras Ayako camina por el pasillo, vemos como la entidad rara que vio con su Senpai más atrás le dice que Senpai morirá pronto. Ayako se sorprende por la entidad que le ha hablado. Ella se cae al suelo y pregunta si es un fantasma. La entidad le responde que tú también eres algo parecido, ¿no? La entidad pregunta a Ayako si conoce el árbol de la muerte. Ayako responde que sí, mencionando que cuando un vivo come algo del inframundo, termina convertido en un habitante del infierno. La entidad le dice que eso le está haciendo al Senpai. Ayako se queda perpleja y responde, pero esas galletas las hice con ingredientes del mundo de los vivos. La entidad le dice que no habla de las galletas, sino de la novela que está arrastrando a Senpai hacia el inframundo, que después de todo es una creación nacida desde cero y que su poder no se compara con el de un alimento, y que encima el Senpai lo está esperando con ansias. No sería raro que en cualquier momento lo arrastrara al inframundo. La entidad, después de decirle todo eso a Ayako, se comienza a retirar mientras dice que ya le dio la advertencia y que con eso se despide. Ayako, que sigue sin comprender la situación, le pregunta a la entidad antes que se vaya de que por qué le contó todo eso, y la entidad simplemente responde que él solía pertenecer al club de arte. Unos momentos después, vemos a Ayako sentada en el pasillo, mientras que Senpai la ve y le pregunta si encontraste alguna pista que le ayudara a avanzar con la escritura. Ayako, sin responder, mira con ojos de sorpresa a su Senpai, mientras que Senpai le pregunta ¿qué pasa? Ellos dos deciden regresar al salón del club de literatura y Ayako empieza a decirle que es mejor que ella ya no escriba la novela, porque si ella sigue escribiendo, él va a morir. Senpai, sin inmutarse, responde que si es solo eso, entonces no hay problema.
Ayako, sorprendida, le pregunta si que no le preocupa, y nuestro protagonista responde, él ya ha sido asesinado por su novela. Ayako, algo sorprendida, sin entender qué significa todo eso, le pregunta a Senpai si es un fantasma, y él le dice que no, pero él dice que, si Ayako recuerda el año pasado, la novela que dijo Ayako que había escrito por primera vez, ahí fue cuando él entendió muy claramente que este mundo va enteramente de talento, y él como escritor ya está muerto, su carrera murió ahí. Senpai, completamente deprimido, simplemente dice, en ese caso solo lo mate por completo. Ayako, sin decir nada y sorprendida, simplemente se retira silenciosamente del salón y desde aquel día ella no volvió a aparecer en el club de literatura. Ha pasado un mes desde que Ayako dejó de aparecer. Justo hoy día es la víspera del Festival Cultural y no había planes de que el club de literatura publicara algo. Senpai entra al club de literatura como cualquier otro día y se sorprende al ver que en la mesa del club se encuentra una carta. Nuestro protagonista saca un cúter, bisturí escolar o como se llame en su país. Senpai lo saca de su estuche y lo usa para abrir esa extraña carta. Senpai empieza a leer la carta y se da cuenta que solo es una lista de emociones subjetivas, torpes y superficiales. No es más que una mezcla de palabras torpes demasiado mediocre como para llamarlo novela. Eso era una carta de amor. Vemos que Ayako se encuentra en lo más alto del edificio, parada y pensando, mientras que de repente aparece la entidad que le advirtió a Ayako que Senpai se estaba muriendo. La entidad le pregunta a Ayako que si estuvo bien que no se lo haya dicho directamente. Ayako, sorprendida, simplemente dice que está bien, que es que más que falta de talento para escribir, lo que ella no tiene es talento para confesarse. La entidad le pregunta cómo que no tiene talento para escribir. Ayako dice que no lo tiene, que no hay ningún talento en escribir textos que solo hacen sufrir a la persona que le gusta. La entidad simplemente asiente mientras ve a Ayako derrumbarse. Ayako le dice a la entidad que se olvide de ella, que ella ya está muerta y que quiere que él vuelva a escribir novelas con alegría. La entidad mira fijamente a Ayako mientras le pregunta si ella quiere hablar de cuándo morimos los dos. Ayako responde que está bien. La entidad contesta que empiece ella, y Ayako, completamente normal, dice que es una historia algo vergonzosa, pero le cuenta que su bicicleta tuvo un pinchazo, se cayó y salió volando hacia la carretera. Mientras Ayako le cuenta su historia a la entidad, vemos cómo Senpai yace en el suelo, desangrándose mientras sostiene en una mano la carta y en la otra su cúter. Inmediatamente después vemos a Senpai con su cúter en la mano en un lugar de estacionamiento de bicicletas mirando fijamente a una en particular, la cual se ve cómo la va a pinchar. Y así es como termina este manga raro. Sinceramente, después de leer el manga me generó muchas preguntas, como la entidad que vemos al costado de Ayako realmente es el senpai, y si es que realmente es el senpai, ¿cómo aparecen los dos juntos al mismo tiempo si el senpai que Ayako siempre vio era tal vez un fantasma, entre algunas más? El manga de por sí es un poco confuso al final, pero en cierta parte es interesante. Les recomiendo que se lo lean, ya que solamente tiene 10 capítulos y son prácticamente cortitos. Bueno, si les gustó mi primer resumen, les agradecería que se suscriban, le den like al video y que comenten cualquier cosa. Bye.